vamos a profundizar en una palabra que es clave para este tiempo y tiene que ver con la resurrección. ¿Sí? Tiene que ver con la resurrección. No es algo menor cuando hablamos de la resurrección, porque fue el mensaje de la iglesia de los Hechos. La iglesia de los Hechos se enfocó en declarar una verdad. ¿Cuál? Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y eso les trajo muchos problemas, trajo muchos conflictos, porque vamos a ver que había una división incluso entre los grupos religiosos de la época, los fariseos, los esenios. Los fariseos creían en la resurrección, los esenios no. Entonces, eso mismo provocaba una tensión interna, y la mayoría, en lo que podríamos decir la corte de justicia de Israel, en esa época que era el Sanedrín, era esenio. Es decir, la mayoría, más del 70% de los que decían dedo para arriba, dedo para abajo en la corte, eran esenios, entonces no creían en la resurrección. Entonces, hablar de la resurrección era un mensaje muy peligroso en esa época. Y hoy sigue siéndolo. Hoy sigue siendo un mensaje comprometedor, porque el mundo está cautivo. Cuando digo el mundo, estamos hablando del cosmos, ¿cierto? Más allá de hablar de la Tierra, estamos hablando del sistema de creencias que está operando para oponerse a la manifestación de los hijos de Dios. Está en un nivel de rebelión y de incredulidad que a mi parecer está muy desatado, ¿no? No sé si ustedes vieron, espero que no lo hayan visto, pero algunas últimas películas que han salido dirigidas para niños, Barbie y otras más, que son descaradas, ¿ah? Son descaradas en su mensaje. El pastor está hablando de Barbie. Bueno, sí, hay un nivel de adoctrinamiento anti Dios que es muy directo, ¿sí? Yo me acuerdo, nosotros veíamos la familia Ingalls, la casa de la pradera, ¿no? Iba a la iglesia, iba a la iglesia, a la casa de la pradera. Entonces, eran otros tiempos. Ayer hacíamos memoria, que siempre cuando uno está con los papás o con los suegros, no es que uno diga que son viejitos, sino que son otras generaciones. Entonces empieza a hacer memoria de otros tiempos. Y no es que uno quiera rememorar y decir, él se puso nostálgico, ¿no? Como que todo tiempo pasaba fue mejor. No, pero existían medidas de inocencia que eran distintos a lo que hoy día estamos expuestos como generación. Entonces ahí es la importancia de que nosotros también seamos descarados en nuestra fe. O sea, no es un tiempo para andar a medias, no es un tiempo como lo habíamos hablado en los tiempos pasados acerca de la Odisea de Septimio, ¿no? Es un tiempo para poder ser claramente hijos de Dios y moverse en un nivel de luz en la cual la autoridad de Dios te va a respaldar, ¿sí? Entonces es de mucho estrés en cierta manera, ¿no? Porque va tensionando. A veces pasa en los trabajos. Y no es que uno ande como Flanders, ¿no? Como Perfect Trujillo todo el tiempo. Sino que uno ande con una determinación en su corazón a ser santo. Eso ya pone una pugna. Muchas veces, ¿no? Insisto, no estoy hablando de una apariencia de religión, ¿no? No estoy hablando de que usted no almuerce, no conviva, no comparta con otra persona que no conoce al Señor. No estoy llegando a ese punto. Estoy diciendo específicamente que en nuestras vidas hemos decidido no transar en muchas cosas, en las cuales hoy es descarado el nivel de confrontación, ¿sí? Entonces, hablar de la resurrección hoy también es una palabra peligrosa. Yo me acuerdo una vez estaba en una oficina con mucha gente, doctores, magísteres y esas cosas, y ellos empezaban a hablar de las películas de terror, ¿ya? Entonces ellos se reían que el exorcista y no sé qué, y yo les dije, seriamente, yo he visto gente levitar,
Y me miraban y decían, no, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? No, sí, de verdad. No es película ni nada. Y me miraba así como sospechoso, no, este gallo está loco, ¿no? He visto gente ser libre. Hay muchas cosas que a veces las tinieblas toman, incluso hasta la personalidad de las personas para tergiversarla. Pero Dios puede liberarte. Entonces, ese mensaje que debe ser un mensaje normal para la iglesia, para nosotros a veces como, chuta, no sé si digo, ¿puedo orar por ti? Para que Dios te sane. ¿O quieres que ore por ti de esa depresión que estás enfrentando? ¿Sabes qué? Dios te puede liberar de esa opresión. Entonces, el poder de la resurrección es algo permanente. Es algo permanente en nuestras vidas. Y genera un choque de cosmovisiones. Hablar de la confrontación es provocar un choque de cosmovisiones. Hablar de la resurrección es poner en un punto de tensión una estructura educativa atea en la que hoy día Chile está. Que ustedes saben que Uruguay y Chile son los países más ateos en América Latina. O sea, los jóvenes uruguayos y chilenos son los más ateos en toda la región. Muy similar a los números de España, de Suecia, en niveles de ateísmo, porque el sistema educativo se ha basado, ¿cierto?, en los últimos 20 años en formar gente que, en definitiva, crezca acorde al método científico y no a la fe. Entonces, la resurrección en el primer siglo y hoy, en el siglo XXI, sigue siendo piedra angular, piedra de tropiezo, piedra de escándalo. Y si yo no he visto que en mi vida, si no he percibido, no solo como una impresión en mi vida, sino que he vivido la resurrección de Cristo en mí, va a ser un discurso. Si no lo he vivido, si no he visto que el Señor me ha resucitado. Entonces, después de la pandemia se ha marcado un tiempo nuevo para la tierra. ¿Sí? Hay momentos específicos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Bomba atómica, Hiroshima, Nagasaki, desastre terrible. Se marca un nuevo tiempo para la nación de la tierra. La pandemia vino a marcar también un tiempo nuevo. Y en eso hay un reinicio, lo hemos hablado hartas veces, pero hay un reinicio. ¿Y cuál vuelve a ser una palabra fundamental en la iglesia? La resurrección. Movernos en esa plataforma de verdad. Hoy estaba planificado poder tener un tiempo de hablar de salud y está muy bien, y eso lo vamos a tener así. Gracias. Lo vamos a tener, lo han trabajado, lo han preparado. Y creo que eso el Señor lo está habilitando para que podamos estar completos en las distintas áreas de nuestra vida, tanto en el espíritu, en el alma, en nuestra forma de pensar, pero también en nuestro cuerpo, porque no es algo separado. ¿Sí? Cometeríamos un error si pensáramos que Dios solo se preocupa de nuestro espíritu. Él también está pendiente de todo nuestro ser integral. Ahora, Pablo en esto va a ser muy determinado en cómo él va a vivir la resurrección. Porque Pablo va a aún estimar su propia vida y todo lo que tenía como basura, a fin de conocerlo a él. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta que esta palabra, resurrección, es una palabra que sale de la victoria de Cristo, de su trono, del verse empoderado, ¿cierto?, al resucitar. Pero al mismo tiempo, esa verdad va a marcar el transcurso, el desarrollo de la iglesia del primer siglo, como yo les decía. Dice la palabra que en Hechos 4:2, por ejemplo, dice: indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, a Juan, a Pedro, lo llevaban detenido por predicar la resurrección. Hechos 4:33 dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos.
Entonces un día aparece un señor llamado Saulo. Como decía un buen chileno, brígido. Porque Saulo era fariseo de fariseos. Alguien que conocía la ley muy bien y alguien celoso de la ley. Es decir, que tenía en él un grado de preparación en la cual lo que él pensaba lo hacía en un entendimiento de la justicia, de sí mismo, de la ley de Israel, en la cual debía poner límite a la herejía. Y hablar de la resurrección en ese entonces para él era una herejía. Saulo, ¿alguien sabe lo que significaba Saulo? ¿Ah? Hombre grande, sí, engrandecido. Hombre grande, engrandecido. Eso significa Saulo. ¿Ya? Y bueno, este hombre grande, este hombre que venía de la tribu de Benjamín, que había crecido en Tarso, y que tenía, otra vez se lo he dicho, pero él venía de una familia muy acomodada. Probablemente Saulo era una familia muy rica, hablaba diferentes idiomas. Algunos dicen, sí, miren que Modesto él hacía carpa. No era algo así como hacer carpa sencillamente. O sea, era algo muy importante ese rubro en la época, era un rubro comercial importante, es decir, tenía un emprendimiento. Entonces, Saulo era alguien que tenía poder. Para la generación en la que él le tocó vivir, tenía poder religioso, un poder político porque era además ciudadano romano. Tenía poder económico, es decir, un hombre poderoso. Además, su nombre significa grande, compadre, potente. Entonces, él se daba el gusto de ser parte de este movimiento que perseguía la herejía, es decir, que perseguía a los cristianos. Y los perseguía a causa de la predicación de la resurrección. De la resurrección. Eso le provocaba celo, enojo. Acuérdense cuando está Esteban. Y está predicando Esteban. Y empiezan a apedrear a Esteban. Y llevan la ropa de Esteban, su manto, a los pies de un joven llamado Saulo. Es decir, él recibe el manto de Esteban. Este que está predicando, pero no solo predicando, está testificando de lo que ve. ¿Se acuerdan de que Esteban dice que está abierto los cielos? Y hay uno que está sentado a la diestra. Y él llega a decir, Señor, perdónalo, como Jesús, ¿no? Perdónale este pecado. Pero él da testimonio. El gran punto ahí de Esteban es que él estaba confrontando toda la formación de Pablo, toda la argumentación de muchos de los fariseos, de los saduceos, para ir en contra de la resurrección de Cristo. Y él termina hablando del Cristo resucitado, lo apedrean y uno diría, ¡oh, qué terrible! Como algunos se preguntan, ¿y dónde Dios estaba ahí? ¿Y esa fue una victoria o no? Yo creo que alguien que está viendo el trono y está viendo al Hijo es alguien que es tremendamente vencedor. La forma en cómo muchas veces nosotros entendemos la victoria, o entendemos que Dios ha vencido, Dios la sacude en momentos como estos. Entonces Esteban estaba siendo recibido en gloria como un vencedor. De hecho, su nombre significa coronado de laureles. Esteban. Para el mundo griego, ¿no? Coronado de laureles, que era lo máximo que podía recibir un héroe. Pero ese día recibió una corona eterna. Y lo que para el mundo era una derrota, mira lo que Dios estaba haciendo. Estaba transfiriendo un manto de un vencedor, de un mártir, como Esteban, a este Pablo. Bueno, más tarde Pablo. Entonces, hay una acción de esos misterios de Dios que a veces no logramos sondear. Nunca dejes de sembrar la eternidad en medio de los que están a tu alrededor. Nunca dejes de sembrar palabra.
Nunca dejes de declarar quién es el Señor para ti. Porque no te vas a dar cuenta en un minuto cómo esa semilla va a ser un gancho de fe para que esa persona sea transicionada al reino de Dios. Entonces, Dios hace cosas tremendas. A veces no lo entendemos, pero tú tienes que actuar en obediencia. Entonces, ¿por qué estoy hablando de un poquito de la historia de Pablo, ¿no? Porque si hay alguien que fue sacudido por la resurrección en el Nuevo Testamento, en la iglesia de los Hechos, fue Pablo. ¿Por qué? La mayoría de los discípulos obviamente habían tenido una evidencia presencial de Cristo resucitado. Dice la Escritura que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. ¿Lo sabían o no? Más de 500 testigos. Entonces, en Hechos 2 vamos a ver, ¿no? Se aparece a María Magdalena, se aparece a las mujeres que volvían de la tumba, a Pedro, a los discípulos de Maús, apóstoles como Tomás, a los 7 junto al lago de Tiberias, a la multitud de más de 500 creyentes en el monte de Galilea, a Santiago, a los 11, en la ascensión. Bueno, hay testimonio visual. De hecho, en Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Sí? Muchos de ellos ya eran gente que había tenido una experiencia directa con el Cristo resucitado. Pero muchas veces, Dios, para poder hacer o marcar un nuevo cambio o marcar, por así decirlo, una perspectiva de fe, a veces distinta a la que nosotros tenemos, Él se toma de situaciones y de personas que quizás no le conocieron en el mismo ambiente de familiaridad como esos que fueron los 12, o como esos que fueron los 500 que estaban expectantes. Saulo, en medio de la persecución, ustedes ven camino a Damasco, tiene una experiencia que va a cambiar toda su vida. Una experiencia con el resucitado. Y una experiencia con la resurrección. Que es por fe. Donde su vista del Espíritu se abre y su vista física se cierra. O sea, algo estaba pasando ahí. En su espíritu, su alma y en su cuerpo. Entonces, todos los demás habían tenido una evidencia física. Pero Saulo tiene una experiencia con la resurrección por la fe de Cristo. Como tú y yo podemos experimentarlo. Entonces, muchas veces, hablar de la resurrección es a veces como gente que habla como los carros del faraón. ¡Oh, y se abrió el mar rojo! ¡Amén! Como una historia, ¿no? Como una historia que pasó. Pero la resurrección no es una historia que pasó. La resurrección es un hecho para los hijos. Que está abierto permanentemente. Cristo ha resucitado. Ha resucitado. Y esa nadie más. Y algo que predicaba desde Billy Graham, me recuerdo, y otros más, Billy Graham decía, ningún otro en el mundo resucitó. Buda no resucitó, Mahoma no resucitó, ¿cierto? Hay uno que resucitó y está sentado a la diestra. O sea, uno puede ir hoy día y ver en China, ¿cierto? Donde está Confucio, y le tienen todo un santuario. Mahoma, ¿no? O Mohamed, ¿no? Mejor dicho. Ahí está la Cava y hay toda una peregrinación en la Meca. Pero hay uno que resucitó. Yo les cuento, a mí me tocó una experiencia poderosa, que fue ir al Jardín de la Tumba, en Israel, muy cerquita de la zona donde está el Golgotá. Eso está ya casi entrando a Cisjordania, es decir, hacia terreno actualmente palestino.
Y puede verse, de a poco puede verse en la zona de la calavera, y atrás está el Getsemaní. Estábamos en ese lugar. Hay un lugar que está como tumbas. Y uno, claro, como podría decir, a lo mejor arqueológicamente no es el lugar, ¿no? Exacto, donde estaba la tumba. Pero sí era el lugar, en general, en donde el Señor fue ahí puesto, en esa zona, en ese lugar. Y me recuerdo que estábamos ahí compartiendo el pan y el vino con los grupos que fuimos. Un jardín hermoso, que es el único lugar que es administrado por cristianos evangélicos. Todos los otros lugares, si uno va, por ejemplo, a la casa de Pedro, está administrado por la Iglesia Católica Romana. Si va a otro lugar, está por los ortodoxos. Pero este lugar específicamente está administrado por hermanos cristianos. Entonces, me recuerdo que estábamos ahí adorando y empezamos a cantar una canción antigua, dice: porque Él vive. ¿Cómo sigue? Esa, una canción antigua. Porque Él vive, ya no hay temor, porque sé que el futuro es suyo. Y de repente empezaron los hermanos a cantar en portugués. Y venían llegando unos y empezaron a cantar. Y otros, pues, unos gringuitos, no cachaban ni nada de lo que estábamos cantando. Pero se armó un tiempo de adoración internacional en ese lugar, declarando que Él ha resucitado. ¿Sabe qué? Tan tremendo y poderoso es en el lugar donde físicamente el Señor hizo su milagro, ¿no? Él resucitó. Que a mí personalmente hasta el día de hoy me estremece, pero más allá de ese evento que puede ser lindo, como hijos de Dios tenemos la posibilidad de vivir la resurrección y la remoción de piedra de forma permanente. No necesitamos hacer un tour al lugar para vivir la resurrección. Necesitamos hoy dejar que el resucitado pueda remover esa área donde hay tumba, donde está la muerte, muchas veces comprometida en nuestro interior. Saulo, en ese camino a Damasco, dice que él se encuentra con el Señor Jesús. Se lo leo, Hechos 26, verso 14. Dice: y al caer todos nosotros en la tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea. Qué interesante, ¿no? Estoy leyendo la textual 4. Y le decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar cosas contra aguijones. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me aparecí a ti precisamente para designarte servidor y testigo, no solo de las cosas que viste de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti, para librarte del pueblo y de los gentiles a quienes yo te envío, a fin de que abra sus ojos para que vuelvan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban liberación de pecados y herencia entre los santificados por la fe en mí. Bueno, y Pablo ahí estaba testificando. Le dice el verso 19 del capítulo 26 de Hechos: por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente ¿a qué? A la visión celestial. O sea, Pablo, que es el que más, junto con Pedro, son los que más hablan de la resurrección. Él tiene una experiencia por la fe con Cristo. Él le dice a Agripa, a este rey, que fue una visión celestial, que se abrió delante de él. Entonces, desde ahí hay un proceso en la vida de Pablo. Pablo comienza a vivir desde la resurrección.
Y ese es el punto por el cual, de alguna manera, esta tarde nos reunimos para profundizar. Necesitamos dejar de vivir desde una mentalidad o desde una plataforma solamente de la cruz. Debemos ir de la cruz a la resurrección. Pablo es transformado por el resucitado. Él vivía para acallar la voz de los que proclamaban la resurrección. Literalmente los mataba. Pero es sacudido a tal nivel que Dios lo lleva de la muerte a la vida. Entonces, si uno lee las cartas de Pablo desde la plataforma de resurrección, va a encontrar muchas cosas que van a ser más allá de decir esto es para tener una buena conducta como un buen cristiano. No, no, no. Si por ejemplo nosotros leemos el libro de Efesios y entendemos que Efesios está escrito desde los lugares celestiales. El libro de Efesios no puede entenderse sencillamente como una cuestión meramente de doctrina humana. El libro de Efesios del capítulo 1 en adelante comienza a orar, comienza a hablar Pablo diciendo: oro para que los ojos de su espíritu estén abiertos, los ojos de su espíritu estén iluminados y puedan conocer la eminente grandeza de la riqueza y del poder que hay en Cristo Jesús, que nos hizo sentar desde los celestiales para gobernar con Él. Han habido kilómetros de doctrina, kilómetros de discusión en torno a cómo debemos vivir nuestra vida en la fe. Pero hay una piedra fundamental que Pablo vino también a completar en su ministerio de completación, que tiene que ver con que la iglesia pueda disfrutar y pueda vivir desde la resurrección de Cristo. Desde el lugar donde Él gobierna, desde su trono. Donde no vale sencillamente lo que vemos en este mundo físico, sino que desde lo espiritual podemos gobernar sobre incluso los ámbitos terrenales. Entonces, incluso su cambio de nombre tiene hasta un sello, ¿no? Pasa de ser engrandecido, de ser Saulo el grande, a ser Pablo el pequeño. El peso de revelación que hay sobre él. El peso es tremendo. Pablo pequeñito, dice. Sí, los Pablo. El peso de revelación de cómo la verdad de Dios se abre para él. Entonces, tanto lo que él va a ir recibiendo que es mejor mantenerte pequeño. El otro día también, no el otro día, sino también en otros momentos, cada vez que el Señor suelta una palabra sobre mí, o alguien va y me suelta una palabra que yo veo que es un peso de Dios, yo lo único que digo: Señor, me humillo. Porque ¿sabes qué? Que el Señor ponga sobre ti una semilla, ponga sobre ti una palabra, ponga sobre ti una dirección, tiene que mantenernos alineados a caminar con un corazón en el cual Él sea el centro, Él sea el primero. Entonces Saulo pasa a ser Pablo, pasa de ser engrandecido a ser un pequeño, pero que tiene un depósito de revelación enorme dentro de sí. La resurrección y el resucitado lo transforma para siempre. Ya nunca más su vida fue igual. Él se va a Arabia, al desierto, 3 años. ¿Lo sabían, no? Y no tiene ningún discipulado especial ahí. No queriendo decir no vayan al discipulado. Pero ¿saben qué? Él va a ser discipulado por el Espíritu de Dios. Y hay veces en las que Dios tiene que mandarnos a Arabia. O Jesús no fue a Egipto. Sí. Hay veces cuando necesitamos, para poder realmente valorar los lugares celestiales, a veces pasar por esos lugares como Egipto y Arabia. Lugares duros. Entonces los celestiales se le hablan a Pablo. Jesús mismo, el resucitado, ahí está. La evidencia que él perseguía, que él mataba, que él los tenía ahí en el paredón para fusilarlos. Resucitó delante de sus ojos la esperanza de Israel, Cristo mismo.
Y el Señor lo va a sanar de sus ojos, es decir, va a abrir sus ojos. Se va a ir a Arabia y lo va a desconectar de las fuentes conocidas. Quizá uno diría, pero debió haberse juntado con Pedro, ¿no? Para que Pedro lo discipulara, si era Pablo. El tipo hablaba no sé cuántos idiomas, un hombre. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo desconectó de toda fuente conocida para que aprendiera a mirar desde el trono. No dependas del pastor. No dependas de un hombre. No dependas de un ministro. Porque tu fuente se va a limitar solo a lo que puedas ver de él o de ella. No estoy diciendo que deshonren, ¿no? Ni que uno desconozca y no reciba. Estoy diciendo que tienes que aprender a conectarte con la fuente del Espíritu. Y lo que yo no sé, tengo que preguntar. Y lo que tengo dudas, levanto la mano para poder, oye, ayúdame a orar. ¿Qué estás viendo? Pero ¿sabes qué? Necesitamos aprender a ser permanentemente discipulados por el Espíritu. Entonces, Él tiene una experiencia poderosa. Pablo llega a estimar todo por basura. Y a mí me impresiona, como les decía, el proceso que él va a vivir. Hay en Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Tranquilo, que yo sé que tienen algunos hambre y ganas de comer las cosas ricas que están ahí, pero aguántenme un poquito, ¿ya? Los que tienen Biblia, los que tienen ahí en su celular, revisen Hechos 26, 18. Esa palabra me interesa que la tengamos ahí a la mano. ¿Cómo está el chiquillo? Bien, qué bueno. Con frío, pero lleno del fuego del Espíritu. Sí. Busqué el significado Saulo y es pedido anhelado. Pedido anhelado. Puede ser también uno de los... Gracias, muchas gracias. Después te iba a conversar eso. Que te encuentren el sentido pictográfico es bien interesante analizarlo, pero después, o sea, más rápido. Gracias, Pablito. Hechos, vamos a leer Hechos 26, 18. Entonces, dice así, dice, a fin de que abras tus ojos. ¿Qué más? Para que vuelvan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban liberación de pecados y herencia entre los santificados por la fe en mí. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. ¿Ya? Entonces, para mí aquí hay una llave en cómo se le va a habilitar a Pablo el poder moverse desde los lugares celestiales. ¿Sí? El Señor pone en él esta palabra y él la declara al rey. Le dice, el Señor hizo algo en mí, a fin de que abras sus ojos. ¿Ya? Es decir, hay una cuestión muy importante. Desde los lugares celestiales podemos ver. ¿Sí? Podemos ver. Hay una unción que viene sobre Pablo para poder abrir los ojos. Y sus ojos estaban ciegos. El Señor sanó sus ojos. O sea, hay muchas cosas que Dios trata con nosotros para después ser también habilitados. Hay experiencias que tú has tenido, por las cuales Dios te entrega autoridad para poder ministrar específicamente alguna área. Entonces, Él está diciendo que el Señor lo llama, lo aparta para que pueda abrir los ojos. Cuando nosotros miramos, insisto, desde los lugares celestiales, cuando tenemos una apertura, hay muchas perspectivas que cambian. ¿Sí? El otro día alguien me decía que cuando empezó a entender un poco cómo funcionaba lo de la masonería, andaba todo el rato viendo los monumentos. Decía, pastor, las plazas las tenía todas cartografiadas.
Así todo. Claro, y al principio uno se abre los ojos de algo que no veía. Pero no es para que tu vida se vaya ahí, ¿no? Estar todo el tiempo viendo. Pero es un ejemplo en relación a qué pasa cuando algo que a veces es evidente en nuestros ojos no lo estamos viendo. Hay cosas que son permanentes en la dinámica del hogar o en tu propia conducta, que a veces no las vemos. Ciclos, loops, que se repiten, actitudes. Necesitamos mirar desde la resurrección. No mires desde la muerte. No tengas una visión caída. Mira desde lo que ocurre en los lugares celestiales. Mira desde el trono. Toma esa llave cuando no sepas qué hacer. Y mira, ni siquiera tienes que llegar a ese punto de desesperación. En la vida, cotidianamente, dile al Espíritu Santo: Señor, muéstrame, hazme ver las cosas que no logro comprender con claridad. Muéstrame, ¿sabes qué? Dios te lo va a mostrar. Yo la otra vez le decía: Señor, ¿cómo lo hago para enseñar a estos cabros? Y gente, todo ateo, mi estudiante. ¿Cómo lo hago para que no solo sea dar una clase? ¿De qué manera puedo llegar? Hice un proyecto en el cual ellos tuvieron que hacer la historia de plazas específicas, de ciudades en particular. En otras palabras, me hicieron unas cartografías de plazas de armas específicas. Y lo hicieron los estudiantes. Me acuerdo, una empezó a hacer una plaza de Coronel, en el sur de Chile. Entonces me decía: cuando vi esta plaza, comencé a ver la historia de mi familia, vinculada a la desolación, a la muerte. Y empezó a confesar lo que estaba en su corazón. ¿Sabe qué? Terminé haciendo sanidad interior en el curso con estudiantes que, a partir de ver la plaza, comenzaron a ver la historia de su familia, la historia de ellos mismos. Me acuerdo, hice un taller. Dice: vamos a hacer un taller de historiografía. Cuéntame la historia de tu vida. Y no saben qué cosas salían. Yo le mostraba la Débora, ¿cierto? Mi mamá me dejó a los 2 años. Me intentaron abortar. Mi vida fue marcada por esto. Y yo decía: gracias, Señor, porque tu luz está viniendo sobre ellos. Entonces, allí donde tú estás, dile al Señor que te permita ver. Amén, ¿no? ¿Lo creen, no? Él lo está haciendo. Entonces hay un primer punto: ver. ¿Qué pasa en los celestiales? ¿Qué pasa en este llamado a Pablo de vivir desde la resurrección? Primero, ver. Hay una apertura a ver. Hay una recuperación en el sentido de ver. ¿Desde dónde? Desde el trono. ¿Sí? Para que abras sus ojos. Segundo, dice: para que vuelvan de la tiniebla a la luz. No es sencillamente la luz como una descripción física, sino que está hablando de un lugar. ¿Sí? Está hablando de un lugar. Entonces, él está diciendo que hay un ejercicio de rescatar de la tiniebla a la luz. Cuando Pablo, o cuando nuestras vidas son llamadas a vivir de la resurrección, no solo somos llamados a poder ver lo que está ocurriendo desde el trono, sino que también a establecernos en una morada de luz. Entonces, el segundo punto que yo veo que ocurre cuando Pablo es llamado a establecerse desde la resurrección es que él tiene una morada y un domicilio claro. ¿Cuál es? La luz. Hay una morada de luz. Los hijos de resurrección habitan en la luz. Son establecidos en la luz. Entonces, mis ojos se abren, y se abren además para poder ver con luz. No para ver en oscuridad. No, es difícil ver en la oscuridad, nos confundimos. Pero cuando la luz del Señor está presente, hay un cambio también de habitación, hay un cambio de morada.
Entonces comienza a venir el orden, comienza a venir la claridad con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, una plataforma de resurrección apertura nuestros ojos. Segundo, nos establece en una morada de luz. Tercero, dice, de la potestad de Satanás a Dios. O sea, ¿qué pasa cuando uno comienza a habitar la resurrección? Mis ojos se abren, habito en la luz y hay un cambio de potestad. La potestad refiere a ¿qué? A un gobierno, a un ejercicio de reino, de un dominio. Entonces, no hay punto intermedio, ¿cierto? Entre potestades. O la luz o las tinieblas, en este caso, o Satanás o el Señor. Entonces, hay también un entendimiento de gobierno que se manifiesta en la resurrección. ¿Sí? Y que, aunque puede sonar algo básico, es muy importante repetirlo porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Estamos bajo una potestad, la potestad del Señor. Él gobierna sobre ti. Él es soberano sobre ti. Él tiene cuidado de ti. Él está en medio de nosotros. Entonces hay también una habitación o hay un gobierno que es el reino de Dios y su justicia. Y esto es poderoso porque si tú te das cuenta hay distintas dimensiones que comienzan a ser restauradas, ¿no? Al abrir nuestros ojos hay una dimensión muy de nivel personal, ¿no? De poder tener claridad de la condición en la que nos encontramos. Al establecernos en una morada, nos va a llevar a una habitación en la cual la luz comienza a expandirse. La luz sale de nosotros. La luz, cuando tú te mueves en luz, no tienes que andar gritando, hey, soy un hijo de luz. No, la luz viene ahí, la corrupción queda en evidencia. La luz está en ti y pone una medida. ¿Sí? Pero además de eso hay un gobierno. Siempre me acuerdo de esto. Una vez conversando con un embajador de Chile en Estados Unidos, me dice que en una ocasión él estaba hablando por teléfono, estaba con el teléfono y de repente él dice, hasta luego, chao, va a colgar y escuchó que estaban otras cosas, otro ruido en el teléfono. Qué raro. Y empezó a sospechar y se dio cuenta que toda su oficina estaba intervenida. Tenía micrófono en todos lados. Yo dije, embajador, yo creo que usted puso una protesta de inmediato. No, me dijo, porque lo que yo hago representa a todo un país. Si yo hago un escándalo, no es una cuestión de título personal. Yo soy un país. Y dice la palabra que somos embajadores del reino. Cuando tú te mueves, cuando tú dices algo, cuando tú tienes una acción de fe, no es solo tu acción personal. Hay ángeles que se mueven contigo. Hay un reino que opera alrededor de ti. El Señor te dice, yo estoy contigo, yo estoy en ti, soy tú y yo, y además todo un rey. Jesús dijo, por mí, por todos mis compañeros, como dijo Pablito el otro día, corriendo ahí. Por mí, por todos mis compañeros. Entonces, somos parte de una familia. Eres parte de un cuerpo. Eres parte de una legislación divina y celestial que opera desde los lugares celestiales. Entonces, el gobierno de Dios sale desde los celestiales. Y para Pablo eso va a ser su vida. Pablo, si usted lee las cartas de Pablo y va a ver esas 14 cartas que él va a escribir, cada una de esas tiene distintos tonos, distintas profundidades, pero cada una de esas también son manifestación del gobierno de Dios. Entonces, en esa mentalidad que el Señor va formando nosotros como hijos de resurrección, necesitamos tener permanentemente claro este concepto, gobierno. Cuarto dice, para que reciban liberación de pecado, es decir, desde los lugares celestiales podemos ministrar libertad.
¿Me siguen o no? ¿Están aquí? ¿Están viviendo o quieren ir a comer ya los frutos? Dice para que reciban liberación de pecados. De pecado. Es muy importante esto porque Pablo también lo habla en un sentido judicial. Es decir, hay un nivel de libertad de cada una de esas causas que nos condenaban. Y cuando nosotros vamos desde los lugares celestiales, permanentemente necesitamos ser ministrados de liberación. La liberación, escucha esto, no solamente fue cuando alguien oró por ti, sal fuera ahora, empezaron a darse vuelta la cabeza. La liberación, el aplicar la redención, no es solo algo que puede ocurrir en un solo evento. Somos justificados permanentemente, porque dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre. Entonces, hay algo que no debemos dejar de lado, que es pedir perdón por nuestros pecados. A veces pensamos que como que vamos pasando fases, ¿no? Ahora soy intercesor, ya no necesito pedir perdón por mis pecados. Ahora soy super saiyajin, ¿no? Hay una liberación permanente que necesitamos experimentar. De vaciarnos de todo lo que va contaminando. Entonces, claro, Pablo está hablando de los lugares celestiales, está hablando de ver con los ojos del Espíritu, la morada, el gobierno del... Pero ojo, en ese mismo lugar es importante que tenga un ejercicio permanente, que ser libre de tus pecados, recibir liberación. Hace un tiempo atrás me tocó ministrar a una persona que tenía un recorrido importante en la fe. Un recorrido, ya, experiencia. Y una de las cosas que a mí por confidencialidad no puedo dar nombre ni nada, ni voy a dar más detalles, pero una de las cosas que a mí me impresionó fue que esa persona, al acercarse, y estaba orando, decía: Señor, perdóname por traer una vez más delante de ti estos problemas, estas situaciones que quizás ya yo no debiese traerte porque soy muy grande, porque una y otra vez he venido delante de ti con estas cargas, con estas situaciones. Y yo decía, una persona con ese nivel de autoridad, orar de esa forma, primero me impresionó porque necesitamos tener la humildad para reconocer los que muchas veces son pequeñas grietas en nuestro corazón, pequeñas áreas en las que estamos batallando y que necesitamos permanentemente la libertad de Cristo. Entonces, este mismo Pablo, ¿no? Este mismo Pablo que es tan tremendo, es tan poderoso, hasta los últimos días de su vida hablaba de los aguijones, el aguijón que tenía en su carne, ¿se acuerdan o no? De lo que le costaba, de las cosas que eran difíciles. No dejes de decirle a Dios lo que te cuesta. Eso no te hace menos espiritual. Dile al Señor las cosas que te cuestan. Dile al Señor lo que te sigue siendo una lucha, lo que es difícil. Necesitamos ser gente que experimenta permanentemente la libertad. Él ya la compró, Él ya la pagó, pero tú necesitas en tu vida cobrarla. Gente que tiene, como cuando te dan un cheque y no lo cobran nunca. No experimenta la libertad de Cristo. Lo tiene nominal, sí, lo tengo ahí, tengo ahí mi cheque, sí, soy libre, pero ¿cuándo realmente vas a experimentar en tu vida y tomarlo como parte de lo que Dios ha comprado por su sacrificio? Entonces, bueno, liberación. Necesitamos movernos en esa liberación. Y por último, herencia entre los santificados por la fe en mí. Dios es un Padre dador. Dios es un Padre que no escatima. A Él le gusta regalar a sus hijos. A Él le gusta darles a sus hijos. No es alguien que de alguna manera se limita cuando quiere dar.
Y ahí es importante el hecho de cómo nosotros lo vamos viendo y recibiendo, ¿no? Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, dice la textual, dio dones a los hombres. Y lo que ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, Él sembró los cielos. Él sembró los cielos con dádiva, con dones, con gracias, con llamados, con talentos, con unciones. Él sembró la tierra, los cielos, para que los hijos pudiesen ser libres y tomar esa herencia. Él dice que a uno lo llamó apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, con mira al equipamiento de los santos y la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por último, viendo que Pablo es totalmente sacudido por la resurrección y que en esa resurrección él comienza a tener una perspectiva distinta de su vida, de la fe. Ya quizás en su última jornada, en su última etapa, él no se va a arrepentir de ello. De hecho, Pablo va a ser juzgado a causa de la resurrección. Hechos 24-21. Dice, a no ser por esta sola declaración que hice en altavoz mientras estaba entre ellos, por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante vosotros. Es decir, Pablo va a ser condenado por causa de la predicación de la resurrección. Hablar de la resurrección no solo fue una prédica para Pablo, fue su vida. Fue su vida. A mí me impresiona este hombre porque él cambió el éxito de este mundo, él cambió todo lo que tenía, porque la resurrección lo transformó para siempre. Amén. Amén. No. Filipenses 3:3. Y ahora sí ya voy terminando. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque también yo puedo confiar en la carne, dice. Si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo, o sea, no, es de otro nivel. Po. En cuanto al celo, dice perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Pero, escuchen esto, verso 7. Pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol. Ojo, eso dice en el original. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Va a morir Pablo, pero su muerte, él dice, ganancia. ¿Por qué? Porque entendió la resurrección. Es decir, nunca voy a morir, soy inmortal. Entonces imagínate, la resurrección te hace entender la vida eterna. La vida eterna. Todo lo que perdí, todo lo que dejé, las cosas que solté, las dejé de mi vida. Todo lo que deseaba,
a fin de conocerlo a Él. Y en una vida de resurrección. Quizá uno hubiese dicho, pero Pablo, ¿por qué? ¿Para qué fue tan polémico? Podría haberse calmado un poquito. Que algunos le decían, pero Pablo, no vaya a Roma. Pero Pablo, deja de hablar tanto de la resurrección. Habla de otros temas. Negocia mejor con Pedro, para que tranquilo, que se circunciden todos. O veamos la forma. No. Pablo había sido tan tremendamente sacudido, insisto, por la resurrección, que esto fue y es todavía su vida. Y en las cartas que escribió, lo que él hace es poner esa plataforma en la cual necesitamos leer no solo desde una mirada terrenal, es cómo aplicamos. Hay siempre un seminario bíblico te dice, hermano, homilética, veamos cómo aplicamos los principios de la palabra al día de hoy. ¿Sabe usted, se imaginan a Pablo enseñando así? Lo que él estaba experimentando había sido una visión celestial. O sea, ¿quién podía convencer a Pablo? Había escuchado a Esteban. ¿Le iban a convencer racionalmente? ¿Con argumentos de hombre? ¿Lo iban a convencer por poder económico, político, social, si tenía todo eso? ¿Qué fue lo que cambió la vida de Pablo? La resurrección. Eso lo hizo ser transformado para siempre. Lo dejó hasta ciego aún en su cuerpo. Pero los ojos de su espíritu se abrieron para recibir y experimentar una vida de otro nivel. Una vida que no es de este mundo, que es la vida eterna. Entonces hasta su propia vida la estimó por basura. Todo lo que tenía lo estimó por pérdida, por estiércol, dice. Porque quiero conocerlo a Él. Entonces, hablábamos el otro día con una hermana de Mozambique. Y ella nos contaba, decía, yo soy la única cristiana en mi familia. Mi madre, dijo, musulmana. Su tío es el pintor más famoso de África. Y toda su familia son gente que no conoce al Señor, son musulmanes. Y en lo poco que pudimos conversar, el hambre y la sed en ella era, Señor, que la gente en África pueda recibir la vida que yo estoy recibiendo de ti. Aún con todo lo que le había costado, quizás renunciar a muchas cosas que solo el Señor y ella saben, ¿no? De su propia casa. Pero cuando nos hemos encontrado con la resurrección, realmente todo lo demás pasa a ser basura, a fin de conocerlo a Él. Y bueno, yo te invito a que podamos abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, no a una palabra que traiga mayor comodidad, al contrario, que nos incomoda. Y nos incomoda poder ver cómo la resurrección de Cristo la estamos experimentando. Esta era parte de la oración de Pablo y de la vida de Pablo, que nosotros nuestros ojos sean iluminados, sean abiertos para poder ver quién es el Señor a través de nosotros. Hay muchas cosas que a veces nosotros no alcanzamos a valorar en un tiempo específico. Yo siempre pienso en la vida, por ejemplo, de hombre de Dios como Pablo o como Watchman Nee, por ejemplo, en la China, que él muere en la cárcel. No era famoso en su época, para nada. Después se empezó a leer a Watchman Nee, después que murió. Pero él era una persona que muere ahí en el destierro. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a ver quizás el fruto hoy. Los cantos que salen de esta casa, las palabras que salen de nosotros, la vida que hay en nosotros, lo que escribimos, lo que declaramos. Pero nuestra esperanza no está en lo que podemos ver de este mundo. Nuestra esperanza está en cómo primero agradamos al Señor
¿sí? Y en cómo la vida de Cristo puede abrirse en medio de nosotros, en medio de una generación. Entonces yo quiero invitarlo a que no se pongan en un parámetro terrenal, caído, sino que dejemos que el Señor y su resurrección nos fortalezcan y nos permitan ver más allá de tiempo y espacio. Amén. Te damos gracias, Señor. Esta noche te damos gracias por tu amor tan grande. Gracias porque eres fiel y eres bueno, Señor. Te ruego que tú puedas fortalecer este día, Señor. Nuestra fe reciba de ti. Señor, y así como Pablo, este hombre que experimentó esa resurrección, te pido que abra nuestros ojos una vez más. Que podamos ser gente que habita en tu luz. Todas las sombras de oscuridad y de muerte, Señor, se exponen a la luz de tu verdad. Oro este día para que muchos jóvenes de los que están aquí puedan experimentar como le pasó a este Saulo, puedan experimentarte a ti, Señor. Para experimentar tu verdad. Que la resurrección se les aparezca. Hay muchos que han estado orando por sus hijos, otros que han estado recibiendo oración de padres, de familiares. Y esas han levantado círculos de fuego alrededor tuyo para guardarte de la muerte. Pero el Señor te dice, ya basta de vivir en ese nivel de sobrevivencia por la oración de otros. Hoy yo vengo delante de ti y abro tus ojos. Abro tus ojos para que puedas ver quién soy. El gran yo soy. El Dios que te formó, te llamó, que va delante de ti. Recibe vida. Recibe la vida de Cristo. Y así como más rato vamos a poder compartir y comer de eso que está ahí en la mesa, come primero del Señor. Come de su fruto. Come de su vida, come de los dones que Él te ha dado, de la gracia que ha dispuesto para ti. Sean tus caminos enderezados. El Señor ha peleado por ti muchas veces, una y otra vez. Se ha levantado como poderoso gigante para guardarte, para librar tu alma. Y una vez más, su amor es más grande, su vida es más grande. Te esconde en su mano de poder. Te dice, mía eres tú. Te he llamado para que puedas mirar con mis ojos. Yo resucité y la muerte fue vencida. La muerte fue caducada.
recibe vida eterna. Vida eterna. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos llamaste tus hijos. Nos apartaste para ti. Gracias. Veo una puerta que el Señor abre para que muchos pasen por ahí y suban a lugares de resurrección. Él mismo se presenta como llave por su sacrificio, por lo que Él ofrece hoy para ti. Se abre esa puerta. Sube a esos lugares de resurrección. Tus ojos son abiertos. La luz del Señor te envuelve como morada. Recibe libertad. Eres parte de su gobierno. Entras en esa atmósfera del reino de Dios. Y la herencia de Cristo, lo que Él te ha regalado, lo que Él te ha dado por gracia, puedes verlo. Y sale toda confusión de qué voy a hacer con lo que estoy estudiando, qué voy a estudiar, o qué es lo que estoy trabajando. Todos esos pensamientos ahora se sujetan a la resurrección. Y cada una de esas cosas que tú las habías dado por perdida, cada promesa de Dios que algún día vislumbraste pero que se apagó en tu corazón, el Señor las presenta hoy delante de ti y te dice: yo abro una puerta alta. Recibe. Hay rollos que están viniendo. Este lugar de resurrección. Hay rollos con ideas, con diseños de empresas, de emprendimientos. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo a juzgar toda esclavitud, todo modelo de esclavitud que ha venido a desgastar el entendimiento y a conectar con el abismo, la vida de los hijos. Desde tu resurrección, Señor, no aceptamos que el Abadón ministre el alma, ni la mente, ni el futuro de tus hijos, Señor. Se abren delante de ti rollos con esos planos. Recibe del Señor esos frutos que vienen del árbol de la vida, que resucitan incluso áreas de tu cuerpo, que reciben vida, que se oxigenan, áreas de tu alma donde el enemigo quería oprimir con sentimientos de abandono, de opresión. Come de su amor, come de su verdad. Y la vida eterna de Cristo te envuelve. Todo tu ser recibe vida eterna. La eternidad de Cristo que está presente en su resurrección confronta todo sistema de creencia.
Confronta toda conmovisión incrédula en tu interior. Todo argumento, toda batería de argumentos se cae y se acalla de la eternidad del Hijo. Él resucitó. Él resucitó. Él es vencedor en ti. Y más allá de las circunstancias que vivas en este mundo, eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Porque Él resucitó. Porque Él vive en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor.